Bien, buenos días. Vamos a empezar a terminar con este capítulo que estamos estudiando, que es hábitos, nutrición y ejercicio, última clase. Piensen que lo que aprendemos los entrenadores de nutrición tiene que ver con el concepto de nutrición, que es la función orgánica. El entrenamiento es un proceso que busca el rendimiento de un individuo, pero desde que inició el año, desde que inició el cursado, desde que estudiamos bases científicas de la adaptación, que sabemos que el organismo humano no nació para entrenar, sino para vivir. No solamente el aparato locomotor, los aparatos fisiológicos específicos, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, están pensadas para una tasa o nivel de actividad bajo o medio, o sea, para la vida, y que hay que adaptarlas para el entrenamiento, no es muy distinto para todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora. O sea, adaptar al sistema digestivo o aparato digestivo para que responda ante esa función orgánica que es la nutrición, ante la demanda del ejercicio, que sin duda requiere o demanda mayor cantidad de nutrientes, por lo tanto, procesos digestivos más eficaces desde todo punto de vista. A pesar de esto, no es tarea del entrenador. El entrenador no tiene la facultad técnica como para incidir si es que ese aparato disfunciona. A eso están los médicos, así como están los traumatólogos cuando disfunciona el aparato locomotor. Hay médicos clínicos, por un lado, que van a medir el funcionamiento de cada órgano, y luego, si hay que hacer algún ajuste, lo hará los licenciados en nutrición, que son los que estudian y se preparan para hacerlo. Ahora bien, esto no quiere decir que el entrenador no tenga que entender el proceso, que es lo que vamos a tratar a partir de ahora. Por eso estudiamos la anatomía, por eso estudiamos el camino de los alimentos, por eso estudiamos las funciones fisiológicas y la incidencia que tiene la nutrición dentro del rendimiento deportivo. Sin duda, como dice ahora mi pizarrón, ahora sí mi pizarrón, los ajustes o desajustes nutricionales no se pueden estudiar, y esto es muy importante para nosotros, pero lo que tenemos que hacer, insisto, es analizar. Esto nos sirve en las entrevistas, cuando entrevistamos a un alumno y hacemos lo que podemos denominar una anamnesis, o sea, un estudio pormenorizado a partir del alumno de cómo ha sido sus hábitos de ingesta en los últimos 7 días. Se les da un papel en blanco en los cuales ellos escriben día a día lo que comen, la cantidad de agua que toman, los distintos tipos de nutrientes, los distintos tipos de ingesta, tanto de alimentos como de líquidos, para que nosotros lo podamos analizar. Ahora bien, cuando uno quiere analizar el estado nutricional, esto es lo que dice el pizarrón, y dice el apunte, no es determinante lo que comió el día anterior, ni el día anterior, ni siquiera en los últimos 4 o 5 días. Para entender los ajustes o desajustes, la ingesta tiene que ser estudiada al menos por 15 días. Esto es muy importante porque, como ya repasamos, el entrenamiento en los procesos de recuperación es cuando empiezan a gestar lo que va a ser la supercompensación o la mejora. O sea, si nosotros catabolizamos una célula o una estructura orgánica, requerimos de macro y micronutrientes para poder reparar esa célula. Y el organismo tiene una sola forma de proveerse de ellos, que es a través de la ingesta, o sea, de la alimentación y de la hidratación. Pero, como es una función orgánica, no se crea en un día. Nosotros tenemos esa idea de que si comimos bien el fin de semana, el lunes, por ejemplo, vamos a estar bien nutridos. Y eso se calcula más o menos en alrededor de 15, 17, 20 días, como dice el pizarrón y el apunte. Eso va a determinar el concepto de dieta equilibrada. El equilibrio de la dieta tiene que ver con una determinada cantidad de tiempo. Ahora bien, cuando uno llega al concepto de dieta equilibrada, una dieta equilibrada no logra por sí solo el rendimiento, dice el apunte. Obviamente. Si una persona entrena mal, descansa mal, por más que coma bien, entonces el rendimiento no se va a lograr. Como entrenadores tienen que saber y repasar todo el tiempo que el rendimiento se logra no con el estímulo, sino con el estímulo más la recuperación. Las dos cosas sumadas producen la supercompensación, que es a lo que los entrenadores y la ciencia del entrenamiento llaman rendimiento. Ahora bien, si bien una dieta equilibrada no logra el rendimiento por sí sola, lo cierto es que una dieta desequilibrada
es más real que puede impedir el rendimiento en el ejercicio o en el deporte. Incluso después de una buena preparación. ¿Qué significa eso? Yo puedo armar un excelente plan de clases, un excelente plan de ejercicio. O sea, ¿qué es lo que hago? Catabolizo. Ahora, si a mi alumno le faltan materiales para anabolizar, no se va a dar ni la recuperación, ni la supercompensación hacia el rendimiento. De ahí la importancia del equilibrio en la dieta, porque forma parte del rendimiento, sumado obviamente a la actividad del alumno y del entrenador y de la planificación. Porque desequilibrada, directamente no deja que se cumpla el objetivo del rendimiento del alumno. Ahora bien, insisto en el concepto de que no somos nutricionistas, pero sí podemos analizar qué es una dieta equilibrada. Sí se puede analizar. ¿Por qué? Y porque las dietas tienen un patrón. La dieta es orden. Dieta no tiene que ver solamente con cantidad. Tiene que ver fundamentalmente con orden. Dieta es orden. Entonces, una dieta es la distribución de los alimentos y de la ingesta, no solo de sólidos, sino también de líquidos, en el día de una persona. Esa dieta, o sea, esa suma de ingesta, tiene que tener alimentos muy variados. Tienen que permitir dos cosas. Por un lado, tienen que aportar la cantidad de energía necesaria, que es lo primero que requiere. Pero también tiene que satisfacer necesidades de todos y cada uno de los nutrientes esenciales. Muchas veces la energía que yo necesito para hacer algo se puede lograr con nutrientes que no tengan todos, absolutamente todos, los nutrientes esenciales. Le doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero ir a entrenar, voy al gimnasio ahora, y tengo hambre, entonces no quiero comer una comida pesada, y me como frutos secos, por ejemplo. ¿Ven? O me como algo que tenga un buen nivel de calorías, me como un sándwich, o me como de fiambre, por ejemplo, o me como un alfajor. Todo eso me va a dar la energía suficiente para ir a hacer la clase. O sea, va a evitar muchas cosas, los mareos, el hambre, va a evitar muchas cosas, y me va a dejar hacer la clase. Pero convengamos que en los alimentos que di, excepto el primero, casi no hay nutrientes esenciales. ¿Bien? Ahora, entonces, esto quiere decir que el alimento tiene que cubrir las dos necesidades. Aportar la energía, pero también satisfacer las necesidades de esos nutrientes. Y eso no hace falta ser nutricionista para saberlo, porque eso está publicado, lo podemos estudiar, que es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que la propuesta alimentaria se esquematiza, y se esquematiza como una pirámide. La geometría del triángulo permite ilustrar la medida o cantidad que se debe ingerir en cada grupo alimentario. Por eso les decía, no somos nutricionistas, pero esta pirámide que voy a mostrar ahora en el pizarrón está publicada. O sea que la pirámide se publica. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la del Departamento de Salud de la Escuela de Harvard. El doctor Villet es el que propugna este tipo de pirámide, que ha propuesto en la base, si ustedes se fijan, la pirámide es de fácil lectura. Bueno, aquí tiene las herramientas que tenemos las personas para mantener estilos de vida saludables, ¿no? La actividad física diaria, el equilibrio emocional. Cada una de estas partes es muy importante. Analicen todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, la motilidad gástrica, si se acuerdan, que lo estudiamos en el estómago, depende también de los factores emotivos. La motilidad gástrica se puede frenar ante ira, ¿se acuerdan? O sea, hay elementos emotivos que pueden hacer que el sistema digestivo no funcione bien. ¿Bien? El balance energético. O sea, una nutrición, disculpen, una nutrición saludable es una nutrición siempre equilibrada, que tiene que tener un balance de energías de lo que uno come. Es importante también para los estilos saludables las técnicas de cocción. Usar pocos aceites para fritar o buenos aceites. Las formas de cocción del alimento también forman parte de estilos de vida. Y obviamente la ingesta de agua, ¿no? De agua corriente, para mantener elevados los niveles de nutrición. Estas son actividades que uno debería hacer para mantener estilos de vida. Cuando empieza la pirámide nutricional propiamente dicha,
No olviden que la pirámide tiene que ver con la geometría de este triángulo, como dice el apunte, mide cantidades de ingerir de cada grupo. Fíjense, todos los grupos tienen que ser ingeridos. O sea que una dieta completa es comer todo esto. Ahora, no todo se puede comer siempre. La base de la pirámide es, según el grado de actividad física, como recalca la misma pirámide, son los que más se pueden comer, en cantidad. Por eso, Villet dice que tienen que estar los carbohidratos, las grasas vegetales, como el aceite de oliva, maíz, girasol o canola, o granos o harinas integrales, trigo, maíz, avena principalmente, que son estos que ustedes tienen graficados aquí. Si uno tiene que, de alguna manera, plantear qué es lo que más puedo comer en el día, siempre con cierta variación en ingesta, que se mide en 2 horas más o menos, o sea, la frecuencia de la alimentación diaria en 2 horas, entonces debería hacer ese planteo. Bueno, entonces yo, si tengo que darle volumen a mi dieta, o sea, comer más sería, este tipo de carbohidratos, las grasas vegetales, los aceites de oliva, el maíz, todo eso son las harinas integrales, todo lo que ustedes ven aquí, entonces serían los elementos que le permitirían darle volumen a la dieta de un deportista o de una persona que haga actividad física. Villet dice que las verduras y frutas, que son fuentes de vitamina C y A, fibras, sustancias minerales, potasio, magnesio, todos los vegetales y frutas estarían en la siguiente, ¿ven? Por eso dice que hasta se podrían comer 3 o 4 veces al día. Las verduras se pueden comer hasta 4 veces al día. Entre 2 y 4 veces al día. Porque, es más, muchos nutricionistas utilizan este tipo de ensaladas, por ejemplo, o las frutas como lo que se llaman colación, que son las ingestas que se hacen entre las comidas importantes, que serían el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, para evitar los picoteos, como dicen los nutricionistas. Luego tenemos los cereales, después de la fruta. Vienen los cereales, arroz, avena, cebada, maíz, trigo y derivados, legumbres secas, arvejas, garbanzos, lentejas, porotos. Bueno, no quiero ahondar en nombres, ¿sí? Pero ven que empieza a bajar el consumo, esa es la lógica geométrica. A medida que va subiendo en la pirámide, entonces van bajando los consumos. Ya es conveniente alternar los días para comer esto. Alternarlos a los días, o sea, un día sí, un día no. Hasta que llegamos a la leche, el yogur, los quesos, que ofrecen calcio y otro tipo de proteínas, disculpen. Todo esto que está aquí también no tiene el mismo nivel de ingesta. A medida que va subiendo la pirámide. Se fijan, ¿no? No somos nutricionistas los entrenadores, pero esto nos sirve para ordenar mucho a un alumno, sobre todo a un alumno desordenado. La ventaja de un entrenador, cuando estudia mucho, analiza esto que estamos viendo, es que puede crear una organización. No se llama plan alimentario, porque el plan lo hacen los nutricionistas, que son los que tienen más herramientas clínicas, técnicas y científicas para armar un plan alimentario. Porque ellos van a hablar inclusive de cantidad de nutrientes, ellos en el plan van a poner los horarios de alimentación, las formas, la estructura jerárquica del alimento. Siempre van a respetar la lógica química del alimento y la pirámide nutricional publicada al momento, ¿no? Porque no olviden que cada 2 o 3 años las pirámides suelen, en los congresos de nutrición y demás, suelen sufrir variaciones. Bien, luego de leche, yogures y quesos vienen las carnes y huevos. Carnes, huevos, lácteos, sobre todo al principio están las carnes de pescado. ¿Sí? Y después están las otras carnes, que son las rojas. Que obviamente hay que comer menos carne roja que carne de pescados y carne blanca. En realidad hay que comer de todas, ya van a ver cuáles son lo que los nutricionistas nos aconsejan, los consejos de los nutricionistas. Sobre todo porque todo lo que ofrece proteínas y fuente de hierro, animales, aves de crianza, caza, pescados y frutos de mar, todos ellos están antes que las carnes rojas. Y por último, aceites y grasas, fuente de energía y vitamina E, los aceites, las semillas,
tienen grasas indispensables para nuestro organismo. Si ustedes se fijan en lo que sería la pirámide y la cantidad, se puede ordenar la alimentación. Se pueden ordenar técnicamente la alimentación de un alumno. Siempre que el alumno sea sano. Esto es muy importante, la salud, pero la salud vista desde la medicina, no desde nosotros, que decimos no tengo nada. O sea, la salud medida en análisis clínicos, ¿no? Como todo, insisto en esto de que si mi alumno se le molesta un poco la rodilla, bueno, hago un poco de estiramiento, le doy hielo y reposo. Ahora, si es crónico, lo mando al traumatólogo. Aquí es igual. Si un alumno no tiene problemas físicos, tiene normopeso, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, no tiene problemas hepáticos, no tiene problemas de salud en general, del funcionamiento del sistema digestivo, o sea, está sano, no enfermo, nosotros podemos ordenar su proceso de alimentación, ordenarlo, no lo podemos planificar, ni aconsejar cosas, ni sacar cosas. De la anamnesis, que es lo que él nos da, podemos decir, bueno, esto lo podemos comer en este lugar, esto de esta manera, las veces por día es importante, y el entrenador tiene la ventaja que puede seguir al proceso de entrenamiento. Entonces, la variedad del alimento es muy importante, porque tenemos necesidades de todos los nutrientes que tiene la pirámide. Luego, cada individuo tiene la posibilidad, de acuerdo a su economía, de mejorar o empeorar su calidad nutritiva. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad, y creo que todos son conscientes de eso, que comer bien es caro realmente. El aceite de oliva, que es el aceite que deberíamos consumir, vale hasta 3 veces más que el aceite común, que es el que la mayoría de las familias usa. Lo mismo las frutas, las verduras crudas. La variedad de verduras es mucho más caro que, por ejemplo, que llena mucho más un corte de carne de mucha grasa roja. Y de comida cocinada con harinas, y con harinas blancas, como fideos para los guisos y demás. Entonces, papas, o sea, hay legumbres, hay tubérculos que le dan mucho volumen a una dieta, que no tienen gran calidad nutritiva, que son las que se comen, pero tienen mucho más que ver con la posibilidad a nivel económico que tienen las familias hoy en día. Hay que tener muy en cuenta eso también. Otra cosa que es importante, que tiene que ver con la organización de la dieta, más allá de la variación, o sea, que tienen que variar, todo lo que ustedes ven en la pirámide deberían comer las personas, tiene que ver con las veces en el día. Siempre se sugiere como una técnica apropiada distribuir la alimentación en varias veces al día. O sea, todo lo que ingestan al día, dividirlo en varias veces. Aquí van a tener otro problema, que son las formas de trabajo en las grandes capitales, donde las personas trabajan de manera intensiva. O sea, se van muy temprano de la casa y vuelven muy tarde, y ahí se juntan dos factores. Comer fuera, tener hábitos nutricionales saludables fuera de la casa es muy caro. Muchas personas que salen a trabajar por una cuestión económica comen un sándwich y nada más, o toman café o té o mate, el que pueda llevarlo. No tenemos la habitualidad de andar con unos tuppers, con comida preparada en la casa. No tenemos esa habitualidad. Lo pueden ver en algunos lugares, pero no es común. Entonces dejamos la comida más importante para la noche, y eso, o sea, comer 3.000, 3.500 calorías puede no ser tanto, pero si ahora de esas 3.000, 3.500, 2.000 la como la noche antes de irme a dormir, estoy desbalanceando y estoy de alguna manera pidiéndole a mi sistema digestivo que trabaje de una manera para la que no está preparado. Se va a terminar enfermando a la larga. Por eso, distribuir la cantidad de calorías en el día es una buena medida. Bien. Ahí es cuando el apunte o las recomendaciones técnicas dice que dividir las comidas en partes, y después ahí da el concepto de colaciones, que son las ingestas en pequeñas cantidades. Mantener la ingesta continua tiene muchos beneficios que están resaltados en el apunte, que es bueno analizarlos, porque muchos de ellos tienen que ver con nuestros alumnos y con nosotros. Por ejemplo, todos sabemos que hay etapas del proceso en el que el alumno tiene que estar aprendiendo en momentos, ejercicios, medios, métodos, estructuras de trabajo, si es técnicas, coreo, tiene que estar aprendiendo. Mantener el cerebro totalmente nutrido, implica mantener un suministro constante de glucosa y un buen funcionamiento del cerebro. Las hipoglucemias no son buenas. Comer en pocas cantidades muchas veces al día evita las hipoglucemias. Las hipoglucemias no son buenas porque no olviden que
El tercer grupo de hormonas que aparece ante la hipoglucemia, porque la primera es el glucagón, la segunda son las catecolaminas, la tercera es el cortisol, y el cortisol es una hormona que es catabólica. No solo es depresiva en términos generales, es la hormona del estrés, sino que desde el punto de vista motor, mecánico, rompe proteínas para liberar aminoácidos y ponerlo al torrente sanguíneo. Aparte, cuando el cerebro tiene poco nutriente, el cerebro se desespera para solucionar conflictos, eleva el nivel de estrés. Estar bien nutridos implica afrontar mejor el estrés. Estar bien alimentados, desde este punto de vista, o sea, con ingestas que incluyan colaciones y que sean muchas en el día, también impide la respuesta compulsiva al alimento. Dicho en términos simples, evita el picoteo, ¿no? O sea, saltarse de comida. El saltearse de comidas hace que uno se desespere de hambre y que coma cualquier cosa. Otra cosa muy importante es que no siempre se aumenta de peso porque se come mucho. Esto es no es así, o sea, no todas las personas. De hecho, todos tenemos un conocido, un amigo, que come y no engorda. Así como tenemos otros amigos que nos dicen, tomo agua y engordo. Así que no hay evidencia científica que exclusivamente comer mucho me haga aumentar de peso. Ahora, la disfunción de cada uno de los órganos del aparato digestivo es más posible que me haga aumentar de peso. Mantener el peso corporal estable también depende de una ingesta continua de alimentos en el día. Y obviamente lo más importante, que no hay que restar importancia, nosotros vemos en nuestra cotidianidad personas que están todo el día cansadas, ¿no? Y le preguntamos cuántas veces por día ingesta y a veces ingesta 2 y hasta 3 veces por día. O muchas ingestas con pocos nutrientes esenciales. Es parte de el beneficio que tenemos al comer muy poco muchas veces al día. Energía disponible, eso es muy importante. Lo dije antes, el apunte lo decía al final, esto hace que uno evite picoteos también. La pirámide nutricional es clínica, biológica, tiene que ver con el aparato digestivo, tiene que ver con el tiempo que le lleva a cada órgano, procesar cada alimento, la capacidad enzimática que tiene el sistema de procesar alimentos, de convertirlos en su unidad mínima, de pasarlo al torrente sanguíneo, de la calidad hormonal, del sistema nervioso, de la producción del apetito. Todo eso que hemos estudiado en las clases precedentes son las que permiten armar clínicamente esto que se llama pirámide nutricional. Ahora bien, es mundial. Lo que ocurre es que cada región del mundo tiene su propio hábito alimentario. Por eso es que después de que se publican las pirámides, las asociaciones de lo que serían los centros nutricionales de cada país, crean sus propias guías. ¿Qué es una guía? Una guía nutricional son herramientas educativas, las guías. Porque si seguimos eso, educamos a nuestro organismo a que se nutra mejor. Y siempre se construyen pensando en las necesidades de las personas sanas de diferentes edades. Eso es muy importante conceptualmente. Yo cito a Carolina Chevalier, ahí, que es una nutricionista argentina, disculpen, nutricionista quise decir, es docente de la carrera de nutrición de la UBA, es técnica, trabaja para el CONICET, también es investigadora, y es una de las autoras de la Guía Alimentaria Argentina. Yo cuando empecé a plantear el concepto de cómo guiar a alguien en lo nutritivo desde el entrenamiento, planteaba el concepto de que tienen que ser personas sanas. Insisto en esto. Nosotros no solo no somos kinesiólogos ni traumatólogos, y mucho menos médicos, pero tampoco somos nutricionistas. No olviden eso. Entonces, si una persona requiere a un profesional de la nutrición ante situaciones de pérdidas de normalidad orgánica, nosotros, el área teórica de la escuela, les enseña el funcionamiento orgánico en la normalidad. Ahora, si alguno de esos órganos de los que estamos hablando disfunciona, bueno, no solo la guía no se aplica. Por algo en cada hospital o en cada clínica hay un nutricionista o una nutricionista que ante situaciones de pérdidas de salud son ellos los que dicen qué comemos. Aquí pasa exactamente lo mismo con el deporte. Las herramientas que son las guías están pensadas para las necesidades biológicas de personas sanas y de diferentes lugares. Tanto en individuos que sean activos como pasivos, va a decir Chevalier. Elaborar las guías, por eso lo hacen en cada asociación profesional de cada región del mundo.
Piensen que, por ejemplo, un jujeño en Argentina no come igual que un porteño, o que un bonaerense, o un rosarino no come igual que alguien que vive en el extremo sur del mundo, de nuestro país, por ejemplo, Río Gallegos. Porque son las diferentes las necesidades que tienen los organismos y algo muy importante, la cultura nutricional en la que se ha criado la persona. En general, los nutricionistas para la Argentina piden ciertas características, ¿m? Que es lo que nos va a permitir a nosotros con estos 10 consejos de la guía alimentaria, organizarnos para guiar mejor a nuestros alumnos y para analizar cómo nuestros alumnos se alimentan cuando llegan a nosotros, a los entrenadores. Piensen que, si bien todos estudiamos lo mismo, en esta aula virtual hay dos carreras. El entrenador, cuando ejerce la tarea de entrenador personal, no importa si haya estudiado técnicas, entrenamiento, tiene más posibilidades de hacer esto que estamos estudiando. Es más difícil en clases de gimnasio aleatoria, cuando uno es instructor y da muchas clases en muchos gimnasios, porque tiene lo que yo llamo alumnos golondrinos. O sea, hoy voy a una clase de aerolocal y doy a 15 alumnos, pero después voy a otro gimnasio y doy aeróbica y tengo otros 15, y después voy a un club y doy un circuito de trabajo de acondicionamiento y tengo otro. O sea, tengo 50 alumnos, 60 alumnos o 70 por día, de diferentes lugares, y en grupos que no se mantienen, por eso se llaman golondrinos. Un día viene uno, otro día viene otro. Es más difícil. Cuando uno trabaja con su propio grupo, lo que llamamos plan de clase, ámbito privado en técnica, o entrenamiento individual, grupal o personal en entrenamiento, es mucho más fácil hacer todo lo que estamos estudiando, porque uno puede seguir al alumno, ¿no? Cada una de las guías que tienen, que están aquí en el pizarrón ahora, tienen una característica que responde directamente a una base biológica. Vamos a ir repasando de cada uno. Primero, comer con moderación e incluir alimentos variados en la comida. ¿Qué significa comer con moderación? El sistema hipotalámico de freno del comer y de activación de la ingesta a partir del apetito o de la necesidad biológica de alimentación es educable, o sea, se educa. Nosotros educamos la forma en la que comemos. Ser moderado significa comer la cantidad justa de alimentos que uno necesita para las diferentes actividades que tiene que realizar. Eso educa al hipotálamo en enviar los factores de liberación a las glándulas salivales, a activar al sistema estomacal para los 20 segundos se den el movimiento peristáltico para la mezcla del alimento, lubrica a todo y recibe una información a partir de feedback de las neuronas sensitivas del estómago. La moderación ayuda mucho a que los sistemas bioquímicos orgánicos se regulen entre sí. Se llama autorregulación asistida. Y si aprovechan ese impulso e empiezan a incluir alimentos variados, esto es para los que son papás y mamás muy importante desde la primera edad de los niños, o sea, variarles el alimento, mezclar lo que les gusta con lo que les gusta menos. Entonces, de esa manera, la persona va variando y va creando y va educando papilas gustativas. Es muy importante esto, se recomienda, tiene un gran valor nutritivo, cada uno de los elementos que utilizamos para alimentarnos, tiene una riqueza química que produce resultados a nivel no solo de nutrición, sino también de salud en el organismo. Los nutricionistas piden consumir todos los días leches, yogures, quesos, en todas las edades, no solo los niños. Esa es una recomendación general. Lo mismo que comer frutas y verduras de todo tipo y color. Esto tiene que ver con los alimentos variados, pero no dejan de ser consejos individuales. Las frutas y verduras tienen la gran ventaja de aportarnos fibra y agua. No olviden que los requerimientos para estar hidratados no solo es el agua corriente, calculada en 1,5 litros diario, sino también la misma cantidad de agua, pero que está puesta dentro de las verduras crudas y de las frutas crudas, que tienen la ventaja de no tener efecto digestivo ni en el estómago ni en el duodeno, sino directamente van a conformar la masa uniforme, que es la materia fecal, pero que en el colon transverso entregan al sistema toda el agua y toda la fibra que recolectaron. Comer frutas y verduras de todo tipo y color beneficia mucho a la hidratación y sobre todo al equilibrio de minerales orgánicos.
La cuarta, nosotros somos un país carnívoro. ¿Mm? Así como, esto lo planteo porque siempre se ponen de moda dietas. Por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una dieta que está hecha no solo a base de legumbres, sino también de aceites de oliva y de pescados, sobre todo de pescados nobles de mar. Ahora bien, claro, es la dieta que comen los que viven al costado del Mediterráneo, no los que viven en la pampa. Nosotros, el órgano, así como un músculo, se forma con la adaptación y tiene dentro del reloj biológico un talómero, dentro del ADN, que genera lo que conocemos como el impulso genético. Nosotros tenemos generación en la Argentina de comer carnes. Pero sí es importante, de a poco, ir variando las carnes, porque tampoco, si bien somos argentinos, la tecnología nos ha permitido ir variando e ir presentándonos otras posibilidades de alimentación. Entonces hay que variar la carne roja con las carnes blancas. Fundamentalmente, hoy se sabe, por una cuestión de tecnología de la crianza de animales y demás, que hay que retirar la grasa visible para comer. No hay evidencia de que haya que retirarla también. Estoy hablando de la salud, no del peso. Retirarla para cocinarla, pero sí para comer. Cada uno de sus nutricionistas o de las personas, de los médicos que trabajan con usted, tendrán una opinión técnica al respecto, lo deberán respetar. Lo cierto es que a nivel de nutrición, retirarla para comer a la grasa visible es lo adecuado, podríamos decir. Los nutricionistas también dicen que ayuda mucho a la digestión y a la salud de los órganos, preparar las comidas con aceite crudo, ¿eh? Y evitar, y aquí viene, no la grasa del alimento, sino grasa para cocinar, usar la grasa como aceite, ¿no? Soy de Santiago del Estero y en el norte se utiliza mucho la grasa, no solo para freír, sino también se la usa como condimento, valga la redundancia, porque nosotros, por ejemplo, a lo que ustedes llaman relleno, le llamamos pasta de la empanada, y se le pone grasa, a la carne, a la cebolla y a la quinoa. Se recomienda no hacerlo en la actualidad. Es una explicación bioquímica muy compleja, tiene que ver con la forma en la que hoy en día se produce tanto los animales en el campo, a partir de alimento balanceado y demás. No es como antes que comían pasto, tenían otra forma natural de alimentarse. Es complejo, por eso decía, pero tiene que ver con eso, evitar cocinar con grasa. Esto es algo que hay que tratar de hacer, disminuir el consumo de sal y azúcares, que también están químicamente tratados y no tienen, más allá de darle sabor a la comida y, bueno, y algunas infusiones, en el caso del azúcar, no tiene que ser en exceso. Hay que tratar de disminuir ese consumo. Lo mismo hablan de los panes. Hay un estudio muy importante que se ha hecho en la década a mitad de la década del 90, 95, 97, referido a la costumbre de comer panes. Mucha gente le atribuye problemas de peso al pan. No tiene la influencia sobre el peso de la persona que todo el mundo cree. Las harinas tienen ciertas ventajas y muchas desventajas, es algo natural, pero hay que comer panes, solo que variedad de panes y en poca cantidad. No hay que olvidar que los consejos se superponen, ¿no? Cuando hablamos de comer con moderación, comer variedad de panes o comer variedad de carnes, no hay que olvidarse de la moderación y que tiene que ser variada, ¿no? Los distintos tipos de panes, me refiero. Sobre todo los cereales, las pastas, las harinas, las féculas y las legumbres. Hay que consumirlas en muy baja cantidad, pero todas. ¿Bien? Después, algo que tiene que ver con que no tiene una influencia sobre la nutrición, pero que normalmente tiene que ver con el placer, pero hay que disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. Imagino que evitar a niños, adolescentes, embarazadas y madres lactantes es algo obvio. Es muy importante, sobre todo en el entrenamiento, la abundancia del agua potable a lo largo del día. Es algo de lo que el marketing ha hecho de que las personas consuman cualquier otra cosa, entre ellos Gatorade, pero que no consuman agua. Esto es muy malo en lo que sería la dieta o el orden alimenticio de una persona. Hay que acostumbrarse a tomar mucha agua. Y si entrenan, yo aconsejo entre 2 litros a 3 litros y medio de agua. ¿Eh? O sea, mucha agua. El agua tiene beneficios incalculables. Así que hay que tomar, fíjense que dicen abundante, no mucha agua, abundante cantidad de agua potable a lo largo del día. El mejor hábito que le pueden dar al alumno es que siempre anden con su botellita
y que siempre estén tomando de a poquito agua, de a traguitos. O sea, que se les convierta en un hábito. Que no tengan que tomar agua cuando tienen sed, porque en ese momento ya es tarde. Lo estudiamos en hidratación, el mecanismo de la sed no es el mejor mecanismo para consumir agua. ¿Bien? Y aquí viene algo que lo planteé cuando hablábamos recién en la pirámide nutricional, en el pizarrón anterior. Aquí hablaban del equilibrio emocional como uno de los elementos o herramientas para mantener estilos de vida saludables, ¿no? Es muy importante eso, disculpen, aquí estaba, en aprovechar el momento de la comida para el encuentro y el diálogo con otros. Es tan importante lo que está en la mesa como la forma en la que como, o sea, la moderación y la variación. La cantidad de veces que mastico, ya hemos analizado por qué, tiene que ver con los tipos de saliva que van a primero formar la saliva acuosa y después recubrir al bolo alimenticio, la saliva mucosa, y que tienen tiempo. No solamente eso, sino que tratar de que el momento de la alimentación, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, sean momentos de distensión. Es muy importante la región hipotalámica hipofisiaria para que empiece el proceso de digestión. Hay dos procesos bioquímicos que dirige el cerebro y que se dan en el organismo que son muy importantes. El de la digestión, el del descanso. Son fundamentales. Así como la mayoría de los especialistas en sueños recomiendan no tener pantallas azules en la pieza, no tener celulares prendidos en la pieza, porque eso tiene ondas que retrasan la concentración para lograr el sueño y el descanso profundo. También se recomienda no comer mucho antes de dormir y tampoco tener discusiones, ni estar afligidos o preocupados, en el caso de que se pudiera, digo por aquello que producimos, ¿no? Porque si estoy preocupado por la salud de un familiar o por la pérdida de un empleo o lo que fuera, bueno, no van a poder evitarlo. Pero sí hay que, por ejemplo, discusiones, ver política, hacer discusiones de lo que ocurrió en el día, en la familia. Siento que se puede dejar para la mañana, que es un momento en el que uno está más fresco, ¿no? Hay que empezar a respetar, la neurociencia ha avanzado mucho en investigación, hay que empezar a respetar todas las actividades que regulan el sistema nervioso, sobre todo el eje hipotalámico hipofisial. Bien, cambiamos de pizarrón. Nos metemos directamente en la actividad y lo que se dice de los deportistas. O sea, primero, los deportistas deben consumir más proteínas en su dieta. Esto es algo que uno suele creer que sí, ¿no? La respuesta simple es no. La cantidad adicional de proteínas necesarias por parte de los deportistas puede ser fácilmente cubierta por una dieta mixta normal. O sea, voy a un nutricionista, me da una dieta mixta, ¿no? ¿Qué significa mixta? Bueno, aumenta la cantidad de proteínas en mi dieta cotidiana. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no olvidemos la característica de la proteína. Cuando uno come proteína, la proteína no se puede guardar. No es lo mismo que comer glucosa o que comer grasa. No se guarda, ¿no? Entonces, las proteínas, y no todas las proteínas, se pueden desechar fácilmente. Y el órgano encargado de hacerlo, que es el riñón, se enferma fácilmente. La sangre también se enferma, produciendo urea por los aminoácidos residuales. Entonces, fácilmente la persona llega a tener ácido úrico. Es un error. Eso de creer que necesito una cantidad de proteínas que inclusive se suplementan. ¿Quiénes son los deportistas que tienen que tener mayor nivel de carga proteica? Bueno, los atletas de entrenamiento con sobrecarga, pero por favor, lean lo que dice mi pizarrón y que va a decir el apunte. Los atletas de entrenamiento con sobrecarga. Lo voy a diferenciar. Un atleta que entrena con sobrecarga no es ni un chico, ni una chica, ni un señor, ni una señora, ni un adolescente que va al gimnasio 3, 4, 5 veces por semana. Ese no es un atleta de sobrecarga. El atleta de sobrecarga suele entrenar 2 o 3 veces por día la fuerza, 6 días a la semana. Pero no es solo eso. Cuando una persona, voy a explicar algo que los alumnos de entrenamiento lo entienden mejor, pero voy a tratar de ser claro para también los alumnos de técnica. Cuando uno entrena con sobrecarga, que no es otra cosa que, por ejemplo, en técnica es una banda de goma, una pesa de 1 kilo, ustedes saben que los gimnasios, la sala de musculación propiamente dicha,
tienen toneladas de peso. O sea que puedo multiplicar la sobrecarga. Vamos a suponer, voy a hablar de algo que se llama tonelaje. El tonelaje es la cantidad de kilos que levanta un alumno en cada serie de trabajo. Lo voy a decir con términos muy simples para que se entienda. Si mi alumno hace un ejercicio como el press de hombro y su barra tiene 100 kilos y tiene que hacer 3 series de 5 repeticiones y el peso que levanta son 100 kilos, eso quiere decir que mi alumno va a hacer 3 series de 5 repeticiones. En total va a ser 15 repeticiones. Si multiplican 15 por 100, el resultado es 1500 kilos. O sea, si mi alumno hace 3 series de 5 repeticiones con 100 kilos, el deltoides medio, que es el músculo que está entrenando, habrá levantado cuando termine las 3 series 1 tonelada y media. Cuando tengan la oportunidad de ir al gimnasio, vayan y fíjense en cuántas personas pueden hacer press de hombro con 100 kilos. Se van a dar cuenta que muy pocas, o ninguna de los que están en esta aula. Ahora, no quiere decir que ustedes no hagan press de hombro. Van al gimnasio y posiblemente hagan el press de hombro con 10 kilos, con 5 kilos, con 20 kilos. Ahora multipliquen 15 por 20, o 15 por 10. Y se van a dar cuenta que hay personas que de tonelaje, después que terminan las series, hacen 100 a 200 kilos. Y los atletas hacen 1000, 2000, 3000 kilos. Ese es un atleta de sobrecarga. Es para que no confundan un atleta de sobrecarga con un alumno de fitness que va a hacer entrenamiento con sobrecarga. Estos atletas, ahora sigo, pueden requerir algunas proteínas adicionales. Ellos sí. Ahora, hay un pequeño problema a nivel de ingesta. La ingesta total de alimentos, ¿sí?, va a tender a acercarse a lo que necesitan. Es posible que no llegue. Y de ahí viene lo que se llaman los suplementos dietarios. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene que dar eso? ¿Un entrenador? No, un médico. Y un médico, primero clínico, que es el que estudia. Porque lo que va a tomar el deportista, por más que muchos de ellos tienen venta libre, y algunos se venden en el gimnasio, les recomiendo que no se compren, ni se consuman esos, pero en el caso de que lo haga, ingresa en un sistema digestivo, que es un médico clínico el que me tiene que decir si es que mi sistema digestivo está en condiciones de soportar esa carga extra de aminoácidos que va a recibir, encima concentrados en forma de polvo o en forma de pastilla. O sea que lo tengo que considerar como un medicamento, si voy a tomar un suplemento dietario para aumentar la cantidad de proteínas, porque al ser un atleta de la fuerza, es muy difícil que solo lo consiga con la ingesta de alimentos. ¿Mm? Bien, el único caso, le dediqué tiempo, porque hay una confusión muy grande con eso. Lo mismo que la otra pregunta que se hace el apunte, que se hace el pizarrón, de la cual también vamos a hablar, que tiene que ver con que si el aumento en el consumo de proteínas es lo que me permite aumentar la masa muscular. Lo voy a decir primero en un término social. Ojalá, ¿no es cierto? Porque el profesor es fanático de la carne, tendría una masa muscular increíble. ¿Bien? Vamos a hablar de las proteínas como valor químico. Antes se creían que tenía un valor plástico. Cuando digo antes, hablo de la década del 80, cuando la biotecnología de investigación era muy baja a nivel científico. Hoy hay una tecnología muy alta de investigación. Siempre se asociaba en esa etapa la eleva de la ingesta con la masa muscular grande. Y peor, se lo relacionaba con el aumento de la fuerza. ¿Bien? O sea, que el que más proteínas comía, sobre todo la proteína cárnica, sobre la carne roja, no solamente aumentaba la masa muscular, sino que aparte aumentaba la fuerza. Bien. Eso se desestimó en la mitad de la década del 80. Pero profundamente se desestimó. O sea, no hay ninguna evidencia científica de que eso sea así. Es más, la evidencia es en contrario. Una vez que el organismo recibe suficiente cantidad de proteínas para la síntesis, porque no todo lo que nosotros comemos va a ir a síntesis de proteína, ojalá. Ustedes vieron que cuando comen, la proteína, primero, vamos a repasar, tiene efecto digestivo gracias a la gastrina. La gastrina produce pepsina, y la pepsina ataca a la proteína en el estómago, que es la que cuando el estómago guarda, antes de mezclar, manda la proteína al centro
del centrifugado. O sea, la manda lejos. Por lo tanto, lo primero que ocurre es que le atacan las pepsinas y las convierten en péptidos. Y el péptido forma parte del quimo. Cuando llega al intestino delgado, requiere que otras enzimas que nacen de la pared del duodeno y amilasas pancreáticas y sustancias químicas del páncreas la degraden hasta formar al aminoácido. El tiempo de degradación de una proteína es largo. Por eso cuando comemos carne, digerimos tarde, y a veces mal y a veces nunca. Y cuando rompemos proteínas orgánicas, tardamos entre 48 y 72 horas en reponerlas. Una fisiología muy compleja, la de la proteína. Ahora, hay un pequeño problema. Entonces, cuando el organismo tiene una determinada posibilidad de procesar o de digerir la proteína, cuando el organismo recibe demasiada cantidad de proteína, ya usó la de la síntesis, o sea, la de la formación. Si ustedes duplican o triplican esa cantidad, no originan una mayor cantidad de músculo. Tienen que recalcárselo ustedes para aprender y recalcárselo a sus alumnos. Comer de más proteína no hace que tenga de más músculo, porque la proteína va a la sangre, no al músculo. Y cuando el músculo no cataboliza, o sea, cuando el músculo vuelve a su nivel de homeostasis en la síntesis o en el anabolismo, eso vuelve a la sangre, sigue dando vueltas en la sangre y se va para su excreción en el riñón. Existiendo, cuando hay de más, una correlación negativa entre la ingesta de proteínas y la eliminación del calcio. Hecho que en la actividad física es muy importante para restar importancia a la masa ósea. O sea que, ¿de dónde sale el calcio? El máximo reservorio de calcio, lo estudiamos en locomoción humana en movimiento. Algunos ya lo han estudiado, otros lo van a estudiar en el cuatrimestre que viene. ¿De qué está formado un hueso? Fibrillas de colágeno. Y tiene minerales, que es el reservorio de calcio. Cuando ustedes van a usar mayor cantidad de calcio que la que necesitan, ¿sí? O sea, cuando tienen que excretar proteínas por el riñón, tienen que ir con agua, y el agua va con sodio, y el sodio es el que equilibra el potasio y va con calcio. Es muy importante saber que van a excretar toda la proteína que coman de más, pero no van a tener más músculo por eso. O sea, no hay evidencia científica que eso sea de esa manera. Insisto, es muy importante que lo estudien, una vez que lo estudien, que después lo enseñen también. Una vez que ustedes logran anabolizar la cantidad de proteínas que rompieron el entrenamiento, por eso el tonelaje es tan importante en fuerza, el aumento de aminoácidos no estimula la síntesis, no es que van a formar más músculo por eso. E incluso un exceso de proteínas inhibe la contracción del músculo, es al revés. El organismo no tiene capacidad de almacenar aminoácidos. Por lo tanto, el exceso de eso va al hígado y el riñón, que son los órganos encargados. Uno, el hígado de degradarlos, y otro, el riñón de eliminarlos. Fíjense que en la página 278 del PROCISO se publicó esto, y ya en la década, fines de la década del 80. Ahora, lo que sí se sabe, esto lo evidenció González Gallego, un autor que usamos mucho para responder las preguntas, es que la intensidad de la síntesis de la proteína, no olviden que intensidad significa lo rápido que se puede volver a armar una proteína muscular, dependen de la cantidad de aminoácidos, pero no en sangre, sino de los que penetran en el músculo. Y no olviden que lo hacen por difusión facilitada. Y muchos de ellos por transporte activo, sobre todo los aminoácidos musculares. Por eso necesitan a la IGF-1 que lo permeabilice. Es un proceso endocrino. ¿Sí? No olviden, estudiamos en endocrino sobre el anabolismo proteico. Entonces, esa relación está en continua relación con el tiempo de comida y ayuno. Eso es muy importante. El tiempo que hay entre una y otra, ingesta e ingesta. Variabilidad de la alimentación. Ya que de acuerdo a los casos, el sistema que permite el ingreso de las células se va incrementando o disminuyendo. O sea, lo voy a decir así. Si ustedes comen cada 6 horas, eso enlentece el paso de los aminoácidos de la sangre al músculo. Si comen cada 2 horas, 2 horas y media, un poco menos, por eso eso les facilita. Por eso que se van a ver muchas veces en que los culturistas, los deportistas de la fuerza, no las personas que van 3 o 4 veces al gimnasio, hemos tenido alumnos de esos en nuestras aulas cuando eran presenciales en nuestras clases,
sacan su viandita y comen, no importa si están tomando clases, si están en un tren, en un subte, en un colectivo. ¿Por qué? Porque ellos entienden la importancia de ingerir alimentos cada una determinada cantidad de horas, sobre todo porque entrenan 2 o 3 veces al día, como les conté, con tonelajes muy elevados, o sea, con altos niveles de carga, y requieren de esa síntesis o anabolismo proteico. Y esa relación que hay con el tiempo de la comida y el ayuno tiene que ser el más corto posible. ¿Bien? Perfecto. Cambié el pizarrón porque vamos a empezar a terminar el capítulo. Vamos a las conclusiones. Utilicé para la conclusión un autor que tiene que ver con el desarrollo de la persona. En su libro habla sobre eso. Es un autor que se utiliza mucho en las carreras de educación física, porque habla sobre el movimiento, que es John LeBouche. John LeBouche, en la página 97 de su libro, que se llama El movimiento en el desarrollo de la persona, hace una relación entre la alimentación, las necesidades psicológicas de comer y las necesidades de valoración social. LeBouche, como todo científico moderno, no es ajeno a la realidad que viven nuestras poblaciones. ¿Qué quiero decir? Las personas no comen para estar sanas ni para estar nutridas en la mayor parte del mundo civilizado. En la mayor parte del mundo civilizado, ser flaco es una imposición social y la contraposición, o sea, ser gordo, forma parte de la condena social. Eso genera en las personas una gran presión psicológica hasta que logra convertirse en una necesidad psicológica. Lo mismo que la valoración social. O sea que ustedes, si van a ir a una escuela en donde se está estudiando para ser secretaria ejecutiva, por ejemplo, pocas veces van a ver una chica o un chico con sobrepeso. Porque en el imaginario colectivo está que el secretario o la secretaria tienen que ser personas físicamente agraciadas. Y aunque les parezca mentira, eso pasa en muchos empleos y trabajos. A eso se refiere el apunte, o LeBouche específicamente cuando habla de valoración social. Se le da cierto valor a las personas por su estética en este caso. Él analizó la realidad entre, ¿para qué comemos nosotros, todos? Nosotros comemos para satisfacer necesidades biológicas de nuestro organismo. El alimento es el combustible de nuestra máquina biológica que es el cuerpo. Ahora bien, LeBouche dice así: a las necesidades biológicas fundamentales de todo ser humano, entre ellas la alimentación, y fíjense porque está señalada en el apunte de manera bien distinta, se superponen, dicen. O sea que a esas necesidades biológicas fundamentales se les superponen lo que acabo de explicar, la necesidad psicológica y las necesidades de valoración. El problema es que en la superposición hay una contradicción. Porque las personas saben que tienen que comer, pero a veces se privan del comer para poder estar flacos y recibir la valoración social y estar un poco más equilibrados psicológicamente. Esto es lo que convierte a la alimentación en un problema. LeBouche lo dice abajo. Los hábitos alimentarios se forman y se mantienen en el contexto de la sociedad. O sea que el hábito que se forma por una repetición de una acción se lo hace en un contexto de una sociedad. Yo cuando estudiaba esto hace muchísimos años, analizaba el comportamiento de mi microsociedad. Soy de Santiago del Estero y crecí en Santiago del Estero, calculen, desde la década del 70, dado que nací en la década del 60. Por lo tanto, tenía vida social entre los 6, 7, 8, 10 años, fines de los 70, de los 60, principios de los 70. La sociedad ahí tenía una visión hacia la comida que era de abundancia, sobre todo, estoy hablando de mi sociedad, Santiago del Estero, la abundancia. Comer poco era signo de estar enfermo, y ser flaco era signo de ser enfermo, ¿no? Ya grande yo, con ya ciertas imposiciones de valoración social hacia la delgadez, despotricaba un poco sobre las comidas de mi familia, por así decirlo. Porque éramos gente de campo, todo era guisos, pucheros, era todas comidas bien sólidas, bien fuertes desde lo calórico. Pero yo ya tenía otros roces sociales, ¿no? En ese momento, ya a los 17, 18 años.
Y mi mamá era la idea de que mis amigas eran todas flacas que estaban como enfermas y que les faltaba color en la piel. Eso era muy común en esa época. Ahora, fíjense ustedes cómo han cambiado los perfiles psicológicos. Porque esa sociedad norteña, Santiago del Estero, tenía esa característica, sobre todo de descendencia india. O sea, nosotros veníamos de esa descendencia. No europea, sino india. Ahora, fíjense en las grandes ciudades pasa todo lo contrario. O sea, no es sano la persona que tiene sobrepeso, como se creía en mi época, sino que se enferma, es al revés. Y viceversa, creemos que es sana la persona flaca. Les cuento que no tiene nada que ver el peso con los niveles de salud, pero esa es la creencia general. Entonces, los hábitos alimentarios se forman y se mantienen en el contexto de la sociedad, dice Lebush. Desde la familia, por eso lo expliqué, hasta la macro sociedad, o sea, la sociedad en la que vivimos. Y si a eso le sumamos que, dice Lebush, la nutrición está entendida como un conjunto de funciones que se desarrolla de acuerdo a hábitos adquiridos, o sea, que vienen de nuestra familia. Es más, vienen desde la vida intrauterina, o sea, en la panza de la mamá. Eso puede explicar y comprender la dificultad que encuentra cualquier persona cuando tiene que modificar la conducta nutricional. Fundamentalmente, para modificar una conducta nutricional, no olviden, volvamos al concepto de hábito. ¿Por qué modificamos una conducta nutricional? Porque lo que antes era positivo se volvió potencialmente negativo. Un ejemplo sería que nuestras comidas tenían mucho sabor, pero tenía tíos, yo en la época, en la que tenían el ácido úrico elevado. Entonces le sacaban ciertos componentes a la comida. Por ejemplo, teníamos tíos que ya no podían comer, en mi época, el lechón adobado. Tenían que comerlo con limón nada más. Entonces había dos lechones en la mesa. El que comíamos todos y el que comía mi tío. ¿Qué le pasó a mi tío? Él tuvo que modificar la conducta nutricional, pero por una imposición clínica en este caso. ¿Bien? Bueno, una persona que tiene un hábito alimentario determinado, cuyo resultado ahora no lo convence, debería cambiar esa conducta. Y para modificar la conducta, ya sabemos, hay que irla reemplazando de a poco. Se hace de manera esporádica y se hace de manera lenta y paulatina, como dice el apunte de hábito. Una posible solución, dice Lebush, para la búsqueda de mejores aproximaciones, para una posible solución para esto que es modificar conducta, son las aproximaciones educativas. O sea, si yo educo a mi alumno en todo lo que han estudiado ustedes en este capítulo, de hecho, así concluye el apunte y mi pizarrón, dice, este apunte aspira a ser útil a ese fin. O sea, que ustedes aprendan tanto del sistema, de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, que sean capaces de explicarlo muy de poco a sus alumnos. Y ahí sí van a coincidir con la ciencia y con los científicos del deporte, principio de la conclusión. Loco, ¿no? Porque estoy terminando con el final. Perdón, termino con el inicio de mi pizarrón. Porque la adquisición de hábitos es fundamental para que la persona esté en pleno desarrollo de su plan de ejercicio. Los fracasos que se dan actualmente en los planes de ejercicio es porque las personas consideran que el ejercicio lo va a hacer bajar de peso. No analizan que también tienen que cambiar su hábito de alimentos. Y la adquisición de hábitos es lo complejo en las personas. Por eso primero expliqué a Lebush. Y también expliqué por qué es difícil cambiar una conducta nutricional. Pero también dice cuál es la solución, la aproximación educativa. A medida que iba desarrollándose el apunte y la clase, las tres clases, he ido tratando de analizar eso que se llaman tabúes. O sea, de dónde sacan las personas las conclusiones a las que llegan. Cuanto más conocimiento tenga la persona del sistema digestivo y cómo funciona, van a ser menos presas del marketing, menos presas de la comercialización, del consumismo, van a dejar de consumir esas dietas que la evidencia científica dice que no sirven. Siempre les digo a los entrenadores que cuando un alumno nombra una dieta, uno le tiene que decir, si esa dieta diera resultados, solucionaríamos el problema de la epidemia de obesidad en el mundo. Algo ocurre en el medio entre lo que nos venden como una dieta milagrosa para bajar de peso y la realidad. Y lo que ocurre tiene un nombre muy práctico que es fácilmente enseñable, y es la ciencia. Muchas de ellas violan principios científicos que ustedes van a tener que estudiar en este capítulo para poder evaluarse y aprobar este tema, que luego lo van a tener que enseñar. Agradezco mucho la atención y les deseo un lindo día. Gracias.